Ibidem Abogados, 25 años al servicio de las empresas y los emprendedores ilicitanos. Registramos y defendemos marcas, invenciones y diseños. Protegemos la reputación de las empresas. Analizamos la legalidad de las decisiones estratégicas. Luchamos contra el espionaje industrial. Ibidem Abogados, 25 años protegiendo el talento. Los profesionales de Galsan Consultores ayudamos a nuestros clientes a superar los desafíos cotidianos y a planificar el crecimiento futuro. Contamos con un equipo multidisciplinar en los ámbitos del derecho y la economía para cubrir todas las necesidades de la empresa. Aportamos soluciones eficaces a los clientes para facilitarles la gestión de sus empresas y el logro de sus objetivos. En Galsan Consultores te ayudamos a crecer. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Teleelch. La pasada semana se cumplieron 17 años de la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Hoy en este programa hemos querido traer este tema, el Palmeral, para hablar de todo lo que tiene que ver con este bien universal, de esa ley de tutela, de ese plan de protección del Palmeral. También cuál es la incidencia que han tenido en los últimos años las plagas como la paisandisia o el picudo rojo en el casco histórico y también, como no, en el resto del Palmeral del campo de Elche. También hablaremos de forma muy breve de ese Instituto Tecnológico de la Palmera que se va a poner en marcha a partir del próximo año en esas instalaciones situadas cerca de la Portalada en la que se van a cultivar palmeras in vitro. Vamos a analizar todos estos aspectos sobre el Palmeral y para ello, como siempre, contamos con la presencia de 4 personas expertas en la materia que sin más paso a presentarles. En primer lugar nos acompaña el concejal del área, Antonio García, concejal del Palmeral. Muchísimas gracias por estar aquí para debatir sobre estos asuntos. Antonio, seguramente que nos darás tu punto de vista sobre esa gestión del equipo de gobierno en estos primeros 2 años de gobierno. Muchas gracias por invitarme. A su derecha contamos con la presencia de Vicent Sansano. Él es miembro de la plataforma, presidente de la plataforma Volem Palmerar y ha querido acompañarnos para hablar de estos asuntos. Vicent, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, pero permíteme, Daniel, que te diga que ya no soy presidente. Ya has dejado de ser. Desde pasado verano. Bueno, ahora pues has estado muchos años al frente de esa plataforma y seguro que nos vas a comentar en esa trayectoria todo lo que habéis hecho desde Volem Palmerar. Bienvenido en cualquier caso. A mi izquierda nos acompaña Tere Antón, ella es presidenta de ANFAR, de la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural. Es la presidenta provincial de ANFAR y nos acompaña en este programa. Tere, bienvenida. Gracias, muchas gracias por contar conmigo. Y finalmente, al último lado de la mesa, está con nosotros también el periodista Gaspar Maciá, que ya es un habitual de este programa, al que le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Gaspar, bienvenido. Encantado de nuevo de estar aquí. Bien, pues presentados ya los 4 invitados para este debate, para hablar del Palmeral, lo primero que me gustaría es, como siempre hago, una primera valoración de en qué estado se encuentra nuestro Palmeral. Gaspar, si quieres empezamos contigo. ¿Cuáles son los problemas que ha tenido en los últimos años el Palmeral, además de esas plagas? Imagino que también el crecimiento urbanístico ha influido y bastante. ¿En qué punto nos encontramos y cuál es un poco el camino que tenemos que seguir en los próximos años? Bueno, yo creo que el Palmeral de Elche ha sufrido, sobre todo en el siglo pasado, en esas agresiones tan bestiales que padeció con toda la expansión urbana desde principios del siglo hasta bien entrados los años 80, hubo una destrucción de Palmeral en todo el entorno urbano y en el campo, porque en el campo pues también desaparecieron huertos enteros, precisamente por una falta de política acertada que conjugara el mantenimiento de la palmera con el mantenimiento sostenible de la palmera y que fuese rentable, o al menos no costase dinero a sus propietarios, con lo que significaba el bien patrimonial. A partir de, se fueron adoptando medidas, como entre ellas la ley del Palmeral, que fue la primera ley que aprobaron las Cortes Valencianas, y bueno, a partir de ahí se hubo un punto de inflexión que a pesar de todo no fue todo lo bien que tenía que haber ido, porque había incluso como disputas competenciales, si competía la Consellería de Agricultura, competía la de Cultura, entonces hubo una serie de disputas ahí que finalmente pues hicieron que se aclarase un poco el tema y que por otra parte la Junta Local Gestora, que era la que supuestamente tenía que tomar más cartas en el asunto por ser el ente que estaba más próximo a los problemas reales, pues tampoco tenía las competencias necesarias. Entonces ahí llegamos a una situación en la que urbanísticamente el Palmeral, que ha sido siempre un bien que urbanísticamente se ha tenido casi como cosa fundamental el tema urbanístico, a partir de la declaración de
de patrimonio, pues también entró el tema patrimonial, con lo cual se añadieron otra serie de ventajas y desventajas que, bueno, que ahora esperemos que empiecen a clarificarse con la nueva ley y con todo el plan de uso y gestión que se han hecho, que en 17 años no se acabó de arreglar, y el plan especial... Enseguida vamos a entrar para profundizar en ese plan de gestión de la nueva ley de tutela del palmeral que se está impulsando. Me gustaría también conocer la opinión de Tere Antón como presidenta provincial de ANFAR. Sobre todo vosotros lleváis muchos años notándolo en el campo de Elche. El palmeral poco a poco va menguando, sobre todo las plagas están haciendo un especial daño. Coméntanos un poco cuál es la sensibilidad que hay entre los vecinos de Elche que vivís en el campo. Bueno, sí, las plagas han afectado muchísimo porque ahora encima que las palmeras en el campo de Elche, como ha dicho Gaspar, hace mucho tiempo que no son rentables. Claro, ahora tener que mantenerlas con todas estas plagas y todo, y la poca rentabilidad de esto, es muy costoso para el agricultor, y la ley veremos si la nueva ley, que se acuerden también de las palmeras del término municipal, porque en el campo de Elche siempre se han plantado muchas palmeras. Yo recuerdo a mi abuelo y luego a mi padre, y yo le he ayudado a plantar palmeras, pero es que era aprovechable todo, la palma para escobas y cosas y tal, y para los hornos, pero claro, ahora las palmeras, a excepción de las que caperuzas, que las caperuzas cada 5 o 6 años o más, y también un bajo precio, ha bajado muchísimo. La palmera no es rentable en el término municipal, de hecho es por el amor que le tenemos a las palmeras, porque si no es, claro, y ahora el picudo nos está dando un palo terrible. Vamos a conocer la opinión de Antonio. Dice Tere Antón que no es rentable las palmeras. Me gustaría que nos dieras también tu opinión, Antonio, y sobre todo el trabajo que se está haciendo desde la concejalía, desde el ayuntamiento, para intentar no solo poner freno a esas dos plagas importantes, el picudo rojo y la paisandisia, sino también qué impulso se le está dando al palmeral para intentar pues, que siga siendo ese bien universal que se declaró hace 17 años por la UNESCO. Efectivamente, lo positivo de nuestro palmeral, y por lo que somos Patrimonio de la Humanidad, es por todas esas facetas que tiene, ¿no? Tiene la faceta natural, la faceta agrícola, cultural, es decir, tiene muchas facetas, pero eso también lleva consigo mismo muchos retos, ¿no? A los que hay que ir trabajando. Efectivamente, ¿qué pasó en la ciudad en su día? Pues lo mismo que ha pasado en el campo, ¿no? Que ha dejado de ser rentable. En la ciudad hemos tenido ese impulso de ser declarados Patrimonio de la Humanidad, de que muchos huertos han pasado a manos públicas, y eso ha permitido salvar el palmeral urbano. Si no, si hubiera quedado en manos privadas, o el ayuntamiento en su día no hubiera hecho esa decisión, probablemente pues la mitad de los huertos que hoy vemos no existirían. Y en el campo ha pasado un poco lo mismo, ¿no? En el momento en que para el agricultor, y es completamente entendible, no es rentable ese cultivo, pues ¿para qué va a seguir con ello y va a dedicar a otro cultivo? Porque al final la palmera es un cultivo, ¿no? Nosotros tenemos ese apego sentimental hacia esta planta que nos simboliza fuera de nuestras fronteras, pero es lo que ocurre. Al final hablamos de economía de sustento, agricultura, etcétera. Y se están haciendo muchas cosas, ¿no? En la ciudad, bueno, la lucha contra el picudo es conocida. La verdad es que son muy buenos datos los que tenemos últimamente, pero bueno, eso es atajar uno de los problemas. Tenemos el problema urbanístico, que viene de muy lejos, y de ahí es importante el plan especial, que lo que busca es no solo congelar la urbanización de lo que ya existe, sino incluso recuperar algunos huertos que hoy en día hay en algún colegio, etcétera, ¿no? Y luego el futuro agrícola de la palmera. Ahí ya nos trasladamos al campo, y ahí hablaremos en el tema del Instituto de la Palmera, porque está pensado para eso. Entraremos a hablar en profundidad, Antonio. Vamos a conocer la opinión también de Vicent Sansano, el expresidente del Hondo, y ahora también nos va a comentar un poco su opinión sobre el palmeral en esos años en los que, insisto, estuviste al frente de Bolén Palmerar. Lleváis muchos años, llevabais desde la plataforma denunciando que no se estaba haciendo nada. También se os ha acusado a vosotros, Vicent, tú lo sabes, de hacer política con el palmeral, de criticar al equipo de gobierno anterior del Partido Popular. ¿Eso cómo sentó cuando llegaban esas críticas? No sé si... Pues ens va sentar mal perquè no és cert. Jo he participat en la plataforma Volem Palmerar, i molt abans també fent propostes sobre el palmerar. Aquí ha estat al front de l'Ajuntament, i quan m'han escoltat, doncs hem treballat plegats, i jo no m'he negat a col·laborar ni ningú des que ha estat en l'alcaldia. Tots els que han estat en l'alcaldia, jo he col·laborat en tots els que han volgut col·laborar. I en el Partit Popular no va voler col·laborar, és més, no acceptava les propostes, no? Aleshores, clar, va haver ahí un enfrontament. El mateix que li van dir al Partit Popular li van dir a l'actual equip de govern, ja que va acceptar les coses i ens van posar a treballar. En relació a la pregunta que tu fas, quin és l'estat del palmerar? Pues jo crec que en aquest moment el palmerar se troba en un bon moment. Se troba en un bon moment perquè per primera vegada hem fet un document participatiu
participatiu, com és la llei del palmerar, en el que han participat tècnics, però també hem participat nosaltres, com Volem Palmerar, i ara té l'ocasió de participar tota la ciutadania a través de la consulta que s'ha fet ara i a través de la presentació d'al·legacions que se farà d'ací uns mesos, i llavors tota la tramitació en les Corts va haver capacitat de participar amb transparència i participació. I és un document en el qual ens posem d'acord sobre què volem fer amb el palmerar. Això és la nova llei del palmerar. Una llei per a protegir de manera eficient els valors reconeguts per la UNESCO com a patrimoni de la humanitat, una llei per a millorar la gestió del palmerar i la seva promoció, per a fomentar l'ús del palmerar i per a regular la participació ciutadana en la gestió i en la promoció del palmerar. Per tant, si som capaços de posar-nos d'acord en què volem fer en el palmerar, crec que això és la primera vegada que ocorre en esta ciutat. Pues vamos a abrir ya el debate, ya podéis participar los cuatro. Comentábamos esa ley de tutela antes del Palmeral. Precisamente el Patronato del Palmeral en junio de este año impulsó la redacción de ese borrador de la ley de tutela, dando por tanto inicio a la tramitación, ¿no? Las Cortes Valencianas. Se van a sentar las bases de la protección, de la promoción de este vino universal en los próximos años. Antonio, no sé en qué dirección vamos a ir una vez se lleve a cabo por parte de la Comunidad Valenciana, por parte de la Generalitat. ¿Cómo va a ser esa ley de tutela? ¿Qué aspectos clave va a contemplar? Y ahora, Gaspar, si quieres me darás tu opinión. Hay dos cuestiones fundamentales. Una la ha comentado Gaspar, es agilizar el funcionamiento del palmeral, que en su día no se vio como una preocupación, pero ahora vienen las plagas, ya se ven esos defectos, ¿no? No nos dejan desde el municipio, desde el ayuntamiento, actuar con esa agilidad que necesita combatir una plaga como esta. Entonces eso se ha corregido. Y también un elemento fundamental que mucha gente no conoce, la ley del palmeral del 86, aparte ya han pasado muchos años, como la Constitución, ¿no? El otro día había que la ley igual. Hay que reformar muchas cosas, muchas ¿no? cosas, por eso poco a poco. Todo lo que depende de nosotros lo estamos reformando, otras cosas ya no depende tanto, pero esa ley solo, exclusivamente protegía la palmera datilera, nada más. El Patrimonio de la Humanidad que conseguimos hace 17 años lo que nos decía era una cosa muy diferente. Ustedes son Patrimonio de la Humanidad por el paisaje agrícola, por la cultura en torno al palmeral, por la palmera, por la estructura de los huertos, por la estructura del riego, por todo eso. Y eso en la ley de palmeral no aparecía. Pues un elemento fundamental es que todo eso viene bien explicitado en qué protege esa ley. Es decir, el ámbito de protección de la ley se multiplica. Y eso es lo fundamental, también el oficio palmerero, también la artesanía de la palma blanca, que esa ley va a convertir en BICs. O sea, es decir, es una reforma importantísima. Coincide Gaspar, es una reforma importante que llevaba años estancada y que había que actualizarla de alguna forma, ¿no? Sí, yo creo que probablemente esta es la noticia más importante que hemos tenido este año, sin duda alguna, aunque se materializará con la aprobación en las Corts en los próximos meses. Pero eso que comentaba Vicente y que Antonio estaba comentando también, es un logro y un avance. Hay que recordar que hasta hace poco la Generalitat se cerraba en banda a cualquier modificación de ley, daba largas, el plan especial que se presentó del Ayuntamiento se guardó en los cajones durante muchos años, o se decía que no, que había que volverlo a reformar y tal. Había una administración autonómica muy adversa a todo esto, empezando porque tampoco se admitían darle más competencia a la Junta Gestora Local. Por tanto, entiendo que se ha hecho y mucho política con el tema del palmeral, como en otras cuestiones. Claro, se ha hecho política en el sentido de que había un signo político gobernando la Generalitat y otro signo político gobernando aquí, es decir, eso no es descubrir nada que no se sepa. Entonces eso, algo que debería ser un interés general de todos, igual que cuando se aprobó la ley en el 86, que fue una cosa unánime de todas las fuerzas políticas, eso pues fue otra arma arrojadiza más. Entonces se han perdido muchos años, afortunadamente ya parece que estamos en el camino, pero se han perdido muchos años y se han perdido oportunidades de actuar de manera colegiada y coordinada en el tema como plagas y en el tema como la presión urbanística hacia el palmeral y su potenciación, como decía el concejal. No hay que olvidar que ahora ya no son unas plantas que hay ahí, que tienen más o menos, que ya fueron declaradas, en fin, especie protegida y todo lo demás, sino que era un bien patrimonial lo que hay que proteger, ¿no? Comentábamos también, ahora con la nueva ley y esto que se va a aprobar, esperemos que cuenten con los agricultores y que pregunten qué necesitan. O sea, contar directamente con el agricultor y la gente de... ¿No se ha contado con los agricultores hasta ahora? No se ha contado. ¿O muy poco? Muy poco, o sea,
escucharlos y ver a ver qué se puede hacer, porque los agricultores también queremos que haya palmeras. En el campo del Elche sí, yo siempre las he visto y mucha gente aún planta palmeras así cuando se hace un chalet y esto, plantan palmeras, pero volvemos a insistir que no sea tan gravoso el mantener eso, a ver cómo podemos... ¿Cuáles son las reivindicaciones que tenéis los agricultores, sobre todo para que la gente en casa sepa qué es lo, qué es lo que defendéis o qué es lo que pedís para intentar... Defendemos que... Pero claro, es que no está tampoco en la mano del ayuntamiento que las palmeras, digamos, en el medio rural sean rentables. Es que, como he dicho antes se aprovechaba todo y ahora de la palmera, pues prácticamente nada, la palma blanca y poco más. ¿Cómo se puede solucionar eso? Es un problema paralelo. Por eso digo, el palmeral del Elche tiene lo bueno de que es tan interesante en tantos aspectos, pero luego también los problemas, no es que sean estancos, pero son paralelos. Por ejemplo, es verdad, es que es así, ¿no? Al agricultor, pues ahora mismo no le sale rentable tener una palmera, ¿no? Y más con las plagas, claro, más gasto. Entonces, por eso hemos trabajado ese otro pilar fundamental, el cómo hacer para que un agricultor de Elche, cómo hacerle rentable una palmera. Y ahí está. ¿Qué se ha hecho concretamente para que esas palmeras sean rentables? Y ahí está fundamentalmente el tema de la tecnología in vitro. Lo que comenzó la estación Fénix, que después sabéis que el Partido Popular cerró ese laboratorio de investigación, el que mediante la tecnología que hay hoy en día, se encuentren variedades de dátil que tengan tanto valor añadido que la gente pueda pagar más y por tanto al agricultor sí que pueda ganar más y por tanto que le sea rentable. Entonces, ese es el punto en el que hay que llegar. Y por eso es tan importante esto otro que hemos trabajado paralelamente, que es ese Instituto de Palmera que vuelve a traer a Elche esa tecnología y a la que se le pide, se le exige a esa empresa que a los agricultores de Elche se les asesore, se les haga cursos, etcétera, y además se nos dé palmeras gratuitamente al ayuntamiento y a los agricultores de Elche pues a la mitad de precio. Precisamente para que la gente en casa lo sepa, Antonio, y vamos a hablar después, pero ya que lo has introducido, pues lo comento, es el Instituto Tecnológico de la Palmera, que está instalado ese edificio, como saben, junto a la Portalada, donde está también la sede de las cofradías y hermandades y también otras asociaciones como ASFEME, creo recordar, que también está por allí. Se va a poner en marcha ya, de hecho el alcalde visitó el otro día, estuvisteis en las instalaciones. Cuéntanos cuánta gente va a trabajar allí, cuántos investigadores, cuánta producción de palmeras in vitro se espera. Creo que fueron 40.000, dijeron, en el primer año y posteriormente se iría incrementando. ¿Cómo va a ser ese trabajo y cuándo va a empezar? Y ahora, Vicente, ¿nos das tu opinión sobre este aspecto? Pues es un proyecto que se ha iniciado, la adjudicación se produjo en julio y es un proyecto que desde julio hasta ahora lo que se ha hecho sobre todo es, primero, una parte de la adjudicación también contemplaba ceder parte de ese material que estaba abandonado en la antigua estación Fénix, en el Hort del Gat. Entonces han ido probando esos diferentes instrumentos para aprovechar los que se puedan utilizar y luego también ellos están en la primera fase, en esa gran fase de inversión para poner todo en orden para empezar a trabajar. Pero sí que ya nos comentaron, estuvimos allí y nos comentaron que a principio del año que viene ya empezarán a trabajar y calculan, pues ya podrán producir unas 50.000 palmeras anuales y esperan llegar a las 100.000 y decían que bueno, los primeros años, cuando esté todo en orden, estamos hablando que unas 30 personas puedan trabajar ahí. O sea que esto no es solo recuperar el paisaje agrícola en los dátiles, sino es crear empleo y crear empleo, pues además lo que comentas, también se va a trabajar con el tema del dátil y además esas palmeras se van a exportar a otros países, también se comentó, creo que dijeron Irán, Irak y países. Exacto, el proyecto, la empresa que se ha instalado, nosotros como ayuntamiento le hemos exigido lo que nos interesa, lo que interesa a los agricultores ilicitanos, pero luego la empresa tiene una perspectiva muy amplia, porque laboratorios como el que va a haber aquí, hay muy pocos en el mundo, entonces ellos van a exportar a todo el planeta. Vicente, ¿qué te parece esta iniciativa del Instituto Tecnológico de la Palmera? Imagino que estarás de acuerdo con ella, por lo que se va a hacer sobre todo y cómo va a intentar solucionar parte de esa problemàtica que tienen los vecinos del campo d'Elx. Bé, a mi me pareix que és una gran decisió per part de l'Ajuntament de posar en marxa aquest institut que és necessari per al camp d'Elx, però vull que aclarir una cosa. L'Institut Tecnològic de la Palmera té poc que veure amb el palmerar. Però aquí hi ha dues coses que no tenim que mesclar. Són els horts de palmeres i les plantacions de palmeres. La llei que estàvem parlant fa referència als horts de palmeres i divideix el terme en 4 sectors i dona solucions per a tornar rendibilitat a aquests horts de palmeres. Rendibilitat social i rendibilitat econòmica, que podem entrar a parlar d'ells si voleu, en la ciutat i en el camp. L'Institut Tecnològic de la Palmera té poc que veure en el palmeral perquè el seu objectiu és produir palmeres idèntiques, clons de palmeres de bona qualitat per a la producció de dàtils. Aleshores, nosaltres en el palmeral tenim
un patrimoni, tenim molts patrimonis, però un dels que menys se parla i dels més interessants per a mi és la seva diversitat genètica, la diversitat biològica, el fet de que cada palmera sigui d'un pinyol diferent. Per tant, les palmeres de l'Institut Tecnològic van a ser totes iguals. Aquestes jo no voldria que vingueren al palmerar. Jo crec que el palmerar ha de seguir com tota la vida, plantant les palmeres de pinyolet. I en el seu marc de plantació, tal com ha reconegut la UNESCO, aquests valors els tenim que mantenir tal. Ara, una altra cosa són les plantacions de palmeres que són per a produir dàtils com qui produeix magranes o figues o taronges, no? I tenen un marc de plantació diferent. En lloc de ser com els horts, que són plantacions perimetrals per a cultivar en vi, són files i en un marc de 7x7 i totes palmeres, totes iguals, i totes produeixen una quantitat de dàtils. I això requereix d'una tecnologia, i me pareix un gran avanç el que ha fet l'Ajuntament de recuperar aquesta línia per a donar un recolzament a les 7 o 8.000 palmeres que ja hi plantades i que això que se va tallar quan se va tancar l'estació Fènix, que ara se puga reprendre això i se pugui donar apoyo tècnic a aquests cultivadors que ja estan i als futurs per a cultivar aquests dàtils i recolzament també per a comercialitzar-los, perquè anem a produir dàtils en quantitat i podrem convertir-nos en un dels primers abastidors de dàtil fresc a Europa i a altres continents. Gaspar, no sé si estàs d'acord amb l'opinió de Vicent Sansano. Jo crec que, com diu Vicent, la separació entre un bé patrimonial que constitueix el palmerar i, efectivament, no hem d'oblidar que la diversitat genètica és un dels grans valors del palmerar d'Elx i biològica en quant a el que està comentant. Jo crec que la decisió de l'Ajuntament de reprendre els treballs de l'estació Fènix a través d'aquest Institut de la Palmera, que deixa de ser una institució pública per a estar en marc d'una concessió privada, que no tindrem aquests problemes que tenien també abans, de que pensaven que l'investigació es pagés per l'Ajuntament i tal, se n'anaven després a altres països i tal. Ara és una empresa privada la que assumeix el risc de tot això i porta per avant del tema. A mi em sembla que és molt important el que se recupere aquesta línia de palmeres de producció de dàtils que ja tenim per ahir a través de Datells i d'altres productors que esteu fent dàtils ja d'una qualitat que són perfectament comercials. Aquesta és una solució que no devia d'haver-se parat i no devia d'haver hagut aquest impàs que ha hagut, perquè ara tindrien una producció ja comercialment assequible per a vendre dàtils. Em sembla una decisió molt important aquesta de reobrir aquest Institut de la Palmera, però també, com dic, diferenciant. Ara no anem a repoblar horts de palmeres en palmeres d'estes pensant. Això ho tenim clar. Això té un valor comercial que s'ha de potenciar en tot el que se puga, però el dàtil de tota la vida aquí, ese menuet tan bo i tot saborós, quan tens una palmera que dona dàtil bon, això té que ser també un patrimoni del palmeral. I és que no donen dàtil igualment, no? Però jo crec que és bo diferenciar això. Penses tu, Tere, que pot ser una solució no definitiva, pero sí que pueda de alguna forma paliar la falta de... Eso sí que puede ayudar mucho, porque ahora que vayas, como ha dicho Vicente, de plantar, está bien eso de plantar de los huesecitos, porque todos lo hemos hecho, pero claro, luego estás en el riesgo de que no te salga, cada una te sale de una forma, que es normal. Ahora lo que sí que hay es que hacer plantaciones de estas, digamos, in vitro. De hecho, nosotros tenemos algunas para poderlas comercializar, porque así vendes, digamos, cuando te piden, todos casi son del mismo calibre, un mismo tamaño, o si no es la misma variedad, porque si son muy buenos los pequeñitos, yo los he comido siempre, y algunos sabían muy buenos, Claro, pero eso a la hora de vender podías tener a lo mejor una palmera, o a lo mejor 3, pero eso era si te había tocado la lotería. Ahora con esto es pues para poder ir adelante y seguir repoblando los huertos, pues como ha dicho Vicente, sí, y hacer plantaciones y que se puedan, y cuando no son rentables poderlas quitar o poderlas cambiar. Eso ya es cuestión de estudiarlo. Pues este asunto es sin duda interesante, no sé si querías apuntar algo, Antonio, y sí, quiero cambiar de tercio. Completamente de acuerdo con la cuestión que he comentado, por eso dividía yo el tema del campo. Este instituto está enfocado hacia el campo, y luego nosotros, por ejemplo, en viveros de parques y jardines tenemos unas 40.000 palmeras
para repoblar, es decir, está garantizado esa Vamos a hablar ahora, si os parece, de ese problema que comentaba al inicio, que ha tenido siempre el palmeral en los últimos años, como son las plagas. Quería saber, Antonio, si desde el ayuntamiento, supongo que sí, se tienen los datos de las palmeras que se han tenido que talar por culpa de las plagas, tanto picudo como paisandisia en los últimos años. También habrán algunas que se hayan talado, imagino, por riesgo de caída, pero esencialmente creo que la mayoría han sido por picudo. ¿Cuál es el dato de...? Sí, a ver, el tema de las plagas es fundamental. De hecho, yo lo dije claramente nada más llegar a la concejalía. Yo, si para algo estoy aquí, es para luchar contra el picudo. Esa era mi prioridad absoluta, porque el tiempo corría en nuestra contra. Se iba multiplicando, doblando las palmeras afectadas, talas, etcétera. Cuando llegamos, se habían talado en Elche, en el municipio entero, unas, no recuerdo la cifra exacta, pero unas 140 150.000 palmeras. Es una barbaridad. Son un montón. Perdona que te acuerdes, en las primeras descubrimientos que hubo así de picudo, se descubrió y talaron todo el huerto. O sea, yo no te digo que no estuvieran todas, pero sí, hay que vigilarlas. Exacto, si las vigilas y las tratas, es posible que se hayan talado algunas que no tenían picudo. Yo iba a incidir ahí. Hemos salvado yo iba a incidir en ese punto. ¿Se han talado muchas que no había que talar? Seguro, sí, claro, yo iba a incidir en ese punto. Aquí el cambio, de hecho el cambio de la estrategia que ha sido esa, no talar tanto y vigilar más y tratar más. Eso ha sido porque se estaban talando demasiadas que podían haberse salvado. En el campo mismo, si son pequeñas, es ir vigilándolas, ¿no? Las vigilas y las detectas. ¿Viveros o hubo los de esas particulares? plantas pequeñas se arrasaban con una cosa fundamental. Sale más caro destruir que tratar. Sí. Sin embargo, antes se decía que la vacuna era muy cara, ¿no? Pedir las dosis para inyectar. Bueno, es que depende de qué caro. Hay muchos productos. ¿Cuál es el que se está utilizando ahora, Antonio? Nosotros estamos utilizando todos, ¿no? Depende de la estación del año. El tipo palmera, el más caro es la mamectina, que nos utilizamos unas 100 dosis al año. Esta es la que menos utilizamos porque es muy cara. Pero sí que la utilizamos en palmeras singulares, palmeras que tienen mucha importancia y que, como es tan efectivo, sabemos que la estamos inmunizando completamente. ¿Y para el resto de palmeras que se está utilizando? Y para el resto, pues un montón de productos diferentes, sobre todo imidacloprid y también biológicos. Tenemos coprifos y tenemos el famoso hongo, la boveria masiana. Entonces, todo eso tiene un calendario y tiene que ver, por ejemplo, con la zona. En los huertos cercanos a colegios hospitales, pues se trata con lo biológico y no tanto con, me explico, tiene todo un protocolo y según la fecha y el lugar se utiliza una cosa u otra. ¿Qué ha tenido más incidencia? ¿El picudo rojo en los últimos años en las palmeras o también la paisandisia ha entrado con mucha fuerza destruyendo ejemplares? Curiosamente, conforme ha retrocedido el picudo, se ha metido la paisandisia. Pero ahora mismo podemos decir que estamos combatiendo los dos, ya están retrocediendo los dos, y también es importante decir que la paisandisia, el daño que puede hacer es infinitamente menor que el que puede hacer el picudo. Vicente, ¿qué te parece el trabajo que se está realizando desde el ayuntamiento en estos 2 años en cuanto al palmeral? Ya he dicho que estamos en un buen estado, que el palmeral está en buen estado, pero sin embargo, insisto, las plagas han hecho muchísimo daño. Bueno, en buen estado porque sabemos lo que queremos hacer. No se ha recuperado ni estamos libres de plagas. El tema de las plagas ha cambiado drásticamente la situación de hace 2 años ahora. De estar la plaga campando por sus respetos. ¿Y eso ha sido por la acción de este equipo de gobierno? Sí, ha sido porque hay un plan de trabajo basada en la inspección, basada en la fumigación preventiva, basada en el tratamiento, en tratamientos que se empezaron con tratamientos químicos, pero rápidamente se fueron introduciendo tratamientos biológicos con la boveria y posteriormente con nematodos. Últimamente he visto yo carteles que se están tratando palmeras con nematodos, que es otro producto biológico inocuo, igual que la boveria, inofensivo para los animales, para el medio ambiente, para las personas. Y en esto querría hacer una aclaración también, porque a veces veo cosas por las redes sociales, y es que bien, estos productos biológicos se pueden utilizar pues desde octubre hasta mayo, pero no en el largo verano que tenemos nosotros. Y entonces en ese verano, en esa época tan seca, hay que hacer tratamientos químicos. Y estos tratamientos químicos, pues hay que también tener en cuenta que los hacen profesionales.
los productos, nosotros a veces podemos leer las etiquetas, lo podemos leer por internet, aquí o allá, que tal producto, que produce tal. Bueno, la incidencia de un producto depende de muchos factores. Depende de la dosis, depende de cómo se aplique, depende de la secuencia de tratamientos, depende de muchos factores. Entonces yo confío en los profesionales de la administración, del ayuntamiento, de la consellería, que son responsables de los tratamientos que aplican, y si envenenan a alguien o si matan a los pájaros, tienen unas responsabilidades, el concejal que está aquí, el alcalde, los jefes de servicio de la consellería, los ingenieros del ayuntamiento, tienen unas responsabilidades. Igual que cuando vamos al médico y nos da medicamentos que son, si yo he leído algunos prospectos y no sabía si tomármelo, aquello, oye, pues el médico responsable y nos lo da en una dosis, en una posología, durante un tiempo, en unas condiciones, ¿no? Pues esto es igual. Yo estoy muy tranquilo en esto, estoy muy tranquilo. Vamos ahora ya sí, Digo que estamos, Elche, en un campo de pruebas ahora prácticamente mundial para el tratamiento de estas plagas que han surgido en otros países, ¿no? Se hablaba que en Israel se consiguió no erradicarlas, sino ya tenerla muy controlada, porque allí hicieron una actuación muy radical con todas las palmeras que estaban afectadas, y han conseguido en Israel y a lo mejor en otros países más que se han aplicado. Pero bueno, aquí todo lo que está contando el concejal son pruebas que se han ido haciendo en Elche. El ayuntamiento ha buscado una empresa que desarrollara los hongos estos y tal. Habían otra gente trabajando en otro tipo de hongos y de actuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, digamos que de Elche tiene que salir una lucha efectiva, tanto química en los casos que haya que aplicar, porque no hay más remedio, como sobre todo biológica, que es lo que nos va a llevar a ir avanzando. En cualquier caso, hay que recordar que, bueno, en su momento cundió la alarma porque vino la cochinilla roja, que parecía que iba a acabar con el palmeral, y a través de la estación Fénix y de los estudios que se hicieron, se encontró un depredador natural de aquí, y la cochinilla roja, pues bueno, pues si no ha desaparecido, está ya prácticamente pues muy localizada. Entonces, esta ha sido la más radical. Y también en este caso hay que lamentar que las administraciones hayan jugado al gato y al ratón, es decir, cuando aquí gobernaba un partido y en la Generalitat otro, pues aquí todo era atacar a la Generalitat, y de la Generalitat decir que el ayuntamiento no hacía nada, y todo esto, y se ha pasado mucho tiempo. Ha habido dinero del gobierno central que no se sabía dónde iba para la lucha contra el picudo. Las reacciones han tardado en llegar, el ayuntamiento pues se ha encontrado muchas veces en solitario luchando contra esto. Y hay que recordar que el patrimonio, el palmeral de Elche es patrimonio de la humanidad. Y yo no sé aquí qué participación podían tener organismos como el Estado central o Europa en aportar ayudas de alguna manera aquí al palmeral, que no sé si esas vías se han explorado, por lo menos no se han dicho. Entonces yo creo que queda mucho por avanzar, pero sobre todo hay que centrarse en la lucha contra esta... ¿Qué ocurre, por ejemplo, Tere, si un vecino de Elche que vive en el campo detecta una palmera con picudo? ¿Cómo debería actuar? ¿Vosotros ya avisáis al ayuntamiento inmediatamente? ¿Hay algún protocolo de actuación? Primero, sí, se suele avisar, pero... ¿O directamente se talan y nadie se entera? No, porque una palmera no la puedes talar y guardar. No, del tamaño... Pues, no sé, en 2 metros, ¿cómo la talas y dónde la guardas? Y no la quemas así como cualquier grana o cualquier... así, no. O sea, la palmera es dura para destruirla, sobre todo si la tiene que destruir el agricultor. De palmeras de pequeño tamaño, entiendo, no palmeras que miden 7-8 metros. No, en la palmera deben tener 1 metro y poco más, el tronco es ya muy duro y no lo destruyes así como si, no lo quemas en una noche. Eso, y el agricultor tampoco quiere destruir las palmeras. Yo siempre hemos tenido palmeras y procuramos todos los que tenemos por allí, si no le ha atacado mucho, pues procurar con los productos primero estos, digamos, más biológicos, y si hay que poner químicos, no están cerca de casa, y tratarlos. Nosotros, de hecho, hemos salvado 7 u 8 palmeras, sí que he perdido 2, eso sí, y eran de estas
digamos in vitro, y de las otras también, pero si son bajitas y las puedes detectar, las puedes tratar, pero lo que pasa es estas palmeras muy altas de 6 o 7 metros, cuando te has dado cuenta es cuando empiezan a caerle las palmas, digamos lo que llamamos aquí, bueno, es la balona a la palmera, y entonces ya no le puedes hacer nada. Tiene que ser que cuando subas a podarla lo detectes y entonces pues tratarlo, porque claro, a esa altura el agricultor no está subiendo cada 2 por 3 a la palmera, ¿entiendes? Es vigilar. Otro asunto importante que me gustaría que comentáramos es, además, a propósito de la ley del palmeral, cómo esa ley va, Antonio, a poder frenar la amenaza urbanística, porque lleváis muchos años también desde Compromís, en este caso, denunciando que, además de las plagas, el urbanismo feroz era otra de las amenazas para el palmeral. ¿De qué forma esta ley puede atajar ese problema? Vale. Una apreciación, antes que lo ha dicho muy bien Vicente y yo me he equivocado, he dicho un método biológico coprifor, no, en nematodos, me he equivocado. Bueno, una para que quede importante. Sí, bueno, pero para que nadie luego... Sobre la ley, bueno, es que la ley, aquí el documento urbanístico fundamental que se está elaborando es el plan especial. El plan especial va a plasmar lo que la ley ya apunta, y la ley al final lo que apunta es... Las plagas es una cuestión que afecta y probablemente en el futuro pues a lo mejor vienen otras plagas nuevas. Pero aquí el gran enemigo del palmeral ha sido el urbanismo. Es el que uno mira el mapa de Elche desde arriba y ve que es un queso gruyère, ¿no? Porque poco a poco hemos ido escarbando. Y además desde hace mucho tiempo. Entonces eso tiene que parar. Y en la ley lo que hace, y el plan especial también, es decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya no se va a construir nada más. En todo caso se contempla alguna reforma dentro de la propia estructura de edificios que ya existen, pero no se va a hacer nada más. Incluso, como he dicho antes, se va a explorar recuperar huertos, es decir, ahora donde puede haber un colegio, en un futuro, sin poner tampoco una fecha muy cerrada, en un futuro trasladarlo y ese huerto recuperarlo. Pero vamos, la filosofía es esa, el congelar la urbanización, y porque es que ya es el momento, ya no podíamos permitirnos ceder ni un poquito más. Vicente, ¿qué consecuencias podría tener en el caso de no haberse frenado a tiempo la urbanización feroz con respecto al palmeral, y consideras que esta ley va efectivamente a pararla un poco? Esta ley se hace con ese objetivo, y el plan especial que dice el concejal está inspirado en la ley. La ley ha tenido mucho cuidado en ver en qué ha fallado la anterior y en ver por qué las medidas, el equipo de redactores, ¿no? Ver por qué aquellas medidas que se han tomado hasta ahora no han sido efectivas. Entonces la ley lo que especifica es que los huertos, en el apartado, en el artículo 5, en el punto primero, dice que los huertos son suelo rural, independientemente de su cualificación urbanística. Y no se puede, y en lo que es el casco urbano, no se puede edificar en ningún huerto. Lo que es el patrimonio de la UNESCO, los dos primeros sectores, ¿no? La UNESCO y el sector de protección, el perímetro de protección. Ahí no se va a poder edificar, prácticamente, no se va a edificar ni viviendas, ni hoteles, ni nada de esto. Solamente se va a poder reconstruir algún edificio típico de los huertos, alguno que está en ruinas o alguno que se ha perdido y se tienen planos y tal. Sí, puede ser que se reconstruya, pero no se va a edificar nada de esto. Y si alguno de los que ya hay cambia de uso, se le va a obligar a que el suelo sea agrícola. Es decir, estos huertos se tienen que cultivar. Los huertos, si nosotros queremos mantener el palmeral, los huertos se deben de cultivar, y eso la ley establece diferentes maneras para hacerlo, ¿no? Y entonces tú puedes hacer, tú imagínate que ahora tú tienes una vivienda, ¿no? Y tú esta vivienda dices, no, pues yo ahora quiero se puede transformar a lo mejor en un restaurante. Bueno, pero es que ese huerto tiene que mantenerse en su estado agrícola y los bancales tienen que estar cultivados. Tú quieres plantar rosales, planta rosales. ¿Qué planta granado? Planta granado. Pero tú mantienes el sistema de riego y mantienes aquello como un huerto, no como un jardín, como un huerto. Un restaurante con encanto o un hotel con encanto. Eso en el casco urbano, ya digo. En el campo sí que se permite la construcción en el 2% de la parcela, para hoteles, para restaurantes, para dar una rentabilidad a esos huertos que decía Tere. A esos para poder fomentar el turismo rural, con ese 2% de aprovechamiento urbanístico.
y hasta el 10% para obras que no sobrepasen la rasante. Bueno, y una vivienda, digamos, particular, si por casualidad tienes un huerto También, o tienes esto, y tienes unos hijos o tal, y tienes que hacer si mantienen, digamos, el huerto que siempre se ha mantenido, siempre ha estado, eso debe para que eso le dé auge y el campo de Elche esté más poblado de palmeras. Y Gaspar, ¿y piensas que además llega tarde la ley del palmeral? Muy tarde. Bueno, sí, llega tarde, como llegan tarde muchas leyes. Pero afortunadamente yo creo que tampoco hasta el extremo de lamentar, en fin, un la pérdida. Desastre muy absoluto, ¿no? Claro, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar ahí en La Verdad por el 78, 79 fue cuando realmente empecé. Bueno, en 78 ya que fui de becario y me enviaron a hacer un reportaje de las pedanías, ¿no? Como yo era del campo, de Aimel y tal, originario de allí, me enviaron a hacer un reportaje de las pedanías. Entonces, de todas las pedanías del sur, ya en aquella época, pues me hablaban los pedáneos y tal y cual, yo hablaba, a ver, los caminos más importantes, tal, y dicen, no, ¿cómo estaba yo? Entonces, pues claro, también tenía ya una sensibilidad por el tema del palmeral, por el tema del hondo y todo eso. Y entonces me hablaban siempre de, no, tal, ahí estaba el orden no sé qué, el orden no sé cuán, que sea tal, el orden no sé qué, y claro, que habían desaparecido ya, pero bueno, pero es que luego cuando fui ya metiéndome en la información y tal, pues veía cómo iban desapareciendo huertos, incluso algunos cerca de allí de mi casa del campo, en la vereda de Sendres, tal, como de la noche a la mañana, y allá que íbamos el fotógrafo y yo, a coger allí los camiones saliendo con las palmeras y todo, amenazándonos, pero aquí nada de fotos, tal. Claro, y aquello dice, bueno, aquello parecía el apocalipsis, aquello parecía que nos íbamos a quedar sin palmeras, denunciándonos en la prensa, todos los periódicos, tal y cual. Afortunadamente aquello, bueno, pues probablemente yo creo que nadie quiere quitarse de encima un huerto si es rentable, como decía Tere, es decir, eso de que hubo un estigma ahí de los agricultores que parecía que querían cargarse todos los huertos y lo que querían a lo mejor era plantar otro tipo de cultivo que no les permitían. Pero bueno, lo que vengo a referirme es que de aquella situación tal, a la hora no tiene comparación, es decir, hoy en día el bien patrimonial del palmeral, sobre todo el casco urbano, lamentablemente en el campo han seguido desapareciendo palmeras por una razón u otra, pero aquí tenemos porque yo creo que al final casi tendremos que resignarnos a que el palmeral sea el palmeral histórico y que en el campo, poco a poco, por mucho que quiera como la siempre gente, hablamos de palmeral histórico y nunca se habla de las palmeras del campo y el problema de los agricultores. Claro, al final la forma de conservar es lo que está aquí más vigilado en el campo. Eso entendemos, Gaspar, que sí que se vigila más de cerca por parte del ayuntamiento, claro, el casco histórico, el palmeral histórico, es lo que más... Sobre todo que es propiedad municipal. Claro, eso y el campo parece que da como ¿qué muy cuesta lejos mantener el palmeral municipal? Muchísimo. Y muchos no se mantienen. Y no sería rentable si lo viéramos desde el punto económico, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces un agricultor... Pero en el medio rural, exacto, si no... ¿Puedo preguntar sobre eso? Que lo que comenta Vicente, está muy bien lo de la ley, que es decir, que haya un poco de flexibilidad más en el campo, en el sentido de que se mantenga ese huerto, luego aparte de las ayudas que puedan tener los agricultores para los tratamientos y todo eso. En el tema, por ejemplo, de huertos, Antonio, en este caso, esa iniciativa del jardín de los niños y las niñas que se plantaron palmeras, actualmente, ¿cómo se encuentra ese jardín? ¿Está cuidado? ¿Hay mantenimiento por parte del equipo de gobierno? Eso fueron dos huertos, uno cerca del Hospital Nuevo y otro en la zona de Altavix. Fueron dos proyectos del gobierno de Alejandro Soler y la verdad es que, bueno, primero no son huertos, eso no es palmeral histórico, son un jardín, un vivero en realidad, es un vivero, ¿no? Y la idea era, cada niño de Elche va a tener una palmera y luego cuando pasaran unos 10 años aproximadamente esa palmera pasaba al palmeral histórico. Por cierto, un paréntesis, que esta iniciativa fue criticada muy duramente por parte del gobierno del Partido Popular por considerar que fue muy caro, muy costoso ese proyecto. Yo particularmente tampoco soy partidario, no lo haría hoy en día ese proyecto, pero lo que tampoco se puede hacer es lo que hizo el Partido Popular, que llegó al gobierno, como no estaba de acuerdo, los abandonó completamente. ¿Y eso pudo ser un foco de picudo? No. Han sido los dos de los grandes focos de picudo, han sido esos dos lugares por algo muy sencillo, porque son palmeritas jóvenes que son las que el picudo más les gusta. Porque las palmeritas pequeñas tienen hijuelos bajo y ahí es donde más empiezan el picudo. La entrada del picudo en la palmera. Entonces nosotros, ¿qué hemos planteado?
Yo particularmente no soy partidario de esos proyectos y además porque no han tenido continuidad. Desde 2012 ningún niño de Elche ya tiene una palmera. Entonces somos partidarios de decir, primero con el de Altavis y luego con el de Hospital, el consultar con los vecinos y manteniendo que es una zona verde, pues a través de la Concejalía de Participación con el concejal Felipe, llevar a cabo una zona verde participativa en que los vecinos decidan qué quieren. Y las palmeras lo que haremos es efectivamente llevarlas a los viveros, contactar con todas las familias que sí que saben que tienen una palmera, llevarlas a los viveros para repoblar el palmeral histórico. ¿Cuál es el estado de las dos zonas, tanto el de Vinalopó como el de Altavis? Bueno, como digo, el picudo... Lo he dicho de otra forma, sí, ¿se está manteniendo sí, esos huertos? ¿Se están adecentando? Sí, el picudo está prácticamente erradicado estas dos zonas, es decir, dos grandes focos de picudo los hemos podido, no solo el picudo de Paisandisia, la Paisandisia ahí también se ha cebado mucho por la misma razón, palmeritas jóvenes, prácticamente la hemos neutralizado, pero sí que es verdad que el mantenimiento es muy complicado. Por tanto, tenemos un mantenimiento mínimo, hemos creado una brigada de limpieza de huertos de las zonas negras, digamos así, del huerto de nuestra ciudad, y esas son las zonas que visitan asiduamente, pero como digo, también al estar en zonas un poco apartadas, pues se da, y sin falta de alumbrado, etcétera, pues se da las circunstancias perfectas pues, para que la gente vaya ahí pues, a hacer actividades pues, que ensucian, no vamos a dejarlo así. Y por ejemplo otros huertos como el Lord de Tomballocs o Lord de Nal o huertos del Lord del Monjo, se están manteniendo, se están podando las palmeras, se está llevando especial cuidado en esa ruta del palmeral por el que pasan turistas todos los días. Se está haciendo hincapié en que esa zona esté adecentada y evidentemente se esté fuera de riesgo de que puedan tener picudo rojo Paisandisia. Bueno, me has comentado ejemplos muy diferentes. Son muchos muy huertos, diferentes, no tienen... sí, pero cada uno tiene una particularidad. En general, el picudo está bien en todo el palmeral histórico, es decir, en todos, porque la lucha es global, no nos centramos en unos puntos y otros no, es decir, la situación en cuanto al picudo y la Paisandisia mejora en todo el palmeral histórico. Luego, cuestiones más en particular, por ejemplo, el Lord de Tomballocs, Contador y Bonyades, son los huertos que están en el río, la gente los tiene identificados. Ahí hubo otro problema, que además es para sonrojar la cara al Partido Popular. Allí la red de riego que llegaba hasta allí se rompió, la canalización, además una canalización histórica, la acequia de Marchena, y no la repararon, y estuvieron prácticamente 3 años sin regar esos huertos. Nosotros hemos hecho otra canalización y ya se riegan. Por eso digo, esa es una problemática. Y luego está la ruta del palmeral, que es una cuestión muy recurrente. Yo dos apreciaciones sobre la ruta del palmeral. Parece que la oposición es lo que más se centra. Pero siempre, no de ahora. Sí, siempre, todos los años, cada vez que cambia el equipo de gobierno, la oposición critica la ruta de palmeral. Por eso. En este programa lo habremos dicho así como 50 veces. Las apreciaciones van por ahí. Vamos a ver. Sea del color que sea. Sí, da igual. La oposición, sea del color que sea, siempre critica que la ruta del palmeral no está decentada y me parece que nadie hace nada al respecto. Pues, vamos a ver si sí, a verás cómo te la aclaro. Por un lado, es una cuestión importante porque es una ruta que se hizo en 2013. Yo también, igual que los huertos de niños y niñas, lo veo una cuestión errónea porque se hizo una ruta, pero se empezó por el tejado. No se acondicionaron los huertos y se hizo una ruta para que todos nuestros turistas pasaran por una zona que no estaba acondicionada. Entonces, planteamiento erróneo. Pero luego, entonces, la ruta palmeral tiene su importancia, pero es algo más nuevo y yo creo que hay... los recursos son los que son y nosotros nos estamos centrando sobre todo picudo, etcétera. Pero, teniendo en cuenta eso, se ha mejorado con respecto a la anterior legislatura, una cuestión fundamental. Durante toda la legislatura del Partido Popular no se podó ni una sola vez la ruta del palmeral. Se hizo alguna palmera perimetral, pero la ruta del palmeral no se podó ni una sola vez. Nosotros ahora, en principios del 2018, hará 2 años que la podamos y la volveremos a podar. Es decir, ellos en sus 4 años no han podado ni una sola vez y nosotros vamos a podarla 2 años. Y antes se había podado en la anterior etapa de Alejandro Soler. No existía la ruta palmeral. Los huertos de se podaban cada 2 años. Hemos cogido un poquito el ritmo, teniendo en cuenta las dificultades que tenemos, porque como saben, y esto también es importante, debido a la legislación que existe, no podemos contratar más palmeros municipales, entonces también tenemos esa limitación, que para estas cuestiones son muy importantes, pero bueno, teniendo eso en contexto, la ruta del palmeral ya la hemos podado una vez, ahora la podaremos otra vez y luego también, por ejemplo, desde Visiteche se va a cambiar la cartelería, etcétera. Es decir, se va a hacer una actuación y por primera vez hay una partida presupuestaria explícita que pone ruta del palmeral. Sin embargo, el concejal del Partido Popular, Pablo Rouz, sí que en numerosas ocasiones ha visitado los huertos y ha explicado las actuaciones que se han llevado a cabo de mejora, de limpieza, de adecuación, precisamente para evitar la proliferación de las plagas como el picudo, y es verdad que el equipo de gobierno anterior sí que hizo ese trabajo. No sé si consideráis que no ha sido suficiente, pero se adecentaron varios huertos. No sé si dicen, me da su opinión en ese sentido, ya que está bueno,
nosotros, yo... Es decir, ¿se hizo algo por parte del anterior equipo de gobierno, yo o...? denuncié algunos huertos y después algunos huertos que es cierto que estaban conveniados, no eran municipal, algunos municipal también, pero sobre todo huertos conveniados como l'Hort de Nal o como l'Hort de Toni Escorina y como l'Hort del Bosquet, l'Hort del Bosquet. Estos huertos yo los denuncié porque estaban muy abandonados, estaban muy mal, las fotos son... Y después, a continuación de denunciarlo yo, se fue y se actuó. Se actuó cuando, claro, pero primero hubo la denuncia. Sí, bueno, claro, una cosa quita la otra. Primero hubo la denuncia por registro, la denuncia tal, y nada, no se hizo nada. Cuando fui a la prensa y llevé las fotos y salieron por Teleelch, que tú las sacaste, y se llamaron, y la sacó Gaspar. Sí, la sacamos todas. Entonces se fue y se actuó. ¿Cómo considera? Bueno, Gaspar, no sé si querías apuntar algo de lo que decía. No, pues ahora enseguida, Antonio. No, me sonrío porque efectivamente las denuncias siempre, hombre, son efectivas en el sentido de denunciar algo que los propios gobernantes saben porque tienen informes de su... No hace falta que venga nadie a decírselo. Claro, lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que hay que centrar los objetivos. Vuelvo a insistir, el palmeral es un patrimonio de la humanidad en todo lo que conlleva. Como se ha comentado aquí, el sistema de riego, el sistema de cultivo asociado, es decir, todo eso, y forma parte de la herencia andalusí, que eso la UNESCO lo valoró mucho, es decir, no porque haya palmeras aquí nos dieron el patrimonio de la humanidad. El informe hablaba casi tanto más del sistema de riego tradicional, del legado de la agricultura de oasis, no sé qué, que las palmeras, porque palmeras datileras hay en muchas partes del mundo. Entonces, todo ese patrimonio que conlleva toda esa amalgama que conlleva la declaración de patrimonio es un bien a proteger en su conjunto. Entonces, claro, lo que pasa es que es un bien muy enorme para el ayuntamiento. Entonces, yo creo que ha sido, efectivamente, cuando el concejal de Palmeral lo ha denunciado varias veces, incluso el concejal del personal, diciendo, es que nos faltan palmereros. Y claro, el tema está en que muchos dirán, bueno, de los 1.800, si la plantilla del ayuntamiento tiene 1.800 o 1.600 ahora que tendrá funcionarios y empleados públicos y tal, y trabajadores, ¿cómo es posible que no se puedan reconvertir plazas de esas que existen y que se amortizan por jubilación? De hecho, en la anterior etapa del gobierno popular en el ayuntamiento se reconoció el oficio del palmerero, se dotó de las herramientas necesarias, registradas, digamos, ¿no? Homologadas. Supongo que eso sí que será algo positivo que se hizo en la anterior etapa. Luego, por dar una nota de color, no sea todo negativo, ¿no, Antonio? También luchamos contra corriente, es decir, el oficio de palmerero artesanalmente y todo eso está muy reconocido, pero las normativas europeas cada vez son más restrictivas respecto a eso. Entonces, porque en Europa no entienden por qué no se sube con una grúa y una cesta a cortar los dátiles. Ese es el problema que ese es el problema. Entonces hay que volver a incidir en que en la declaración de patrimonio de la humanidad conlleva todo eso. La ley lo reconoce eso. La ley lo reconoce. Porque claro, dentro de poco, si no, ya ni aunque ahora llevan arneses todos los palmereros. Ahora es mucho más seguro. Mucho más seguro, pero así todo se considera desde la Europa que eso se puede en las palmeras, una cesta, corta tal, o recoge los dátiles, una cesta esa de una grúa y ya está como los bomberos. Entonces quiero decir que esa amalgama todo es lo que hay que hacerlo y dentro de eso entra incrementar la plantilla en la medida de lo posible, reduciendo. Yo creo que sobra personal municipal en unas áreas porque avanza la informatización, los trámites se hacen más rápido y tal. Entonces se debería reconvertir esas plazas en oficios que sí que realmente es, porque el mantenimiento de los huertos, eso no van a hacerlo máquinas. Antonio, nos queda muy poquito tiempo, una última intervención y enseguida ya cerramos el debate. Vale, con todos los temas que habéis hablado. A ver, efectivamente, el mantenimiento es un reto y el plan de uso y gestión va a ser uno de los debates clave. El mantenimiento palmeral para el ayuntamiento es un reto importante. Efectivamente, son muchos metros cuadrados de huertos, son muchísimas palmeras, pero dentro de ese mantenimiento, como digo, pues por ejemplo, lo que no se puede dejar es 3 huertos sin regar durante 2 o 3 años. Total. Efectivamente, eso es más grave. Y ahí el Partido Popular, y en cuanto a la gestión del picudo, yo sé que hacían ruedas de prensa, pero los datos es que el picudo iba así. Y yo, cuando llegué, me encontré eso. Entonces, se ve que no funcionarían. Pero yo tengo muchas dudas de la buena gestión
del Picudo por parte del Partido Popular, porque entre otras cosas ni contaban los datos, es decir, los datos se han contado a partir del cambio de gobierno, que eso también hay que sacarlo a reducir. Entonces, ahora, la reconversión de plazas es complicado. Esto sabes que depende de una RPT, es un tema, la administración en general es todo muy complicado, pero efectivamente el Ayuntamiento de Elche tendría que tener mucho más palmeros de los que tiene, muchísimos más. Y gracias a Dios que los que están son muy profesionales y hacen muy buen trabajo, pero efectivamente, y eso también ha afectado al tema de los dátiles, nos han obligado a que en la vía pública solo utilicemos estas máquinas, estas plataformas, y eso ha ralentizado mucho el trabajo. Por lo tanto, pues nos encontramos con muchos problemas, pero una posible solución a eso es el BIC de Palmera. Vamos con la última intervención, Vicente Sansano, viendo un poco todo, ¿no?, sobre la mesa, lo que se ha hablado de la ley que se va a poner en marcha dentro de poco, después de esa tramitación del borrador por parte de la Generalitat, del Consell. Coméntanos un poco cuáles son los retos de cara al futuro, seguir en esta línea de trabajo. ¿Hay alguna crítica que se le puede hacer al equipo de gobierno, algo que no se haya hecho del todo bien, que consideras? Jo crec que en el Palmerar està tot pràcticament per fer. M'han fet un gran avanç, que és posar-nos d'acord en el que volem fer, però a partir d'ahir hay que treballar. Ara no s'ha fet res, pràcticament. A veure, han fet coses molt bé i jo crec que han treballat molt eficientment i han avançat molt més que el que jo esperava, de veritat. Va a molt bon ritme. Però el Palmerar està tot per fer, tenim que donar el salt, estàveu dient abans, és que això ja no és una anècdota local, ja no és un paisatge, això és un patrimoni de la humanitat. I nosaltres necessitem conèixer i aprendre molt del Palmerar i necessitem també explicar-ho als propis ciutadans d'ells i als visitants. Necessitem un gran projecte per a que aquest Palmerar siga rendible econòmicament i socialment. Estàvem parlant abans del finançament, clar que se pot aconseguir finançament de l'Estat, però abans hem de fer els deures així. Ens hem de fer així i a partir d'ahir fer aquest gran projecte, fomentar la investigació, fomentar aquest gran museu, aquest gran centre d'interpretació i aquest gran museu del Palmerar com correspon a un patrimoni de la humanitat. Això ha de ser l'ànima, això ha de ser l'ànima de l'ús social y económico del Palmerar. Vamos con Tere Magia, una última intervención de qué pedís la gente del campo al equipo de gobierno que os pueda ayudar para poder ser útil el aprovechamiento de la palmera, sí, sea rentable. No, sí, primero que sea rentable, ya he dicho antes que no depende de ello, pero ver y contar con estos nuevos estudios que se están haciendo, al ayuntamiento le interesa que en el medio rural haya un campo, hayan palmeras, o sea, y a los agricultores de hecho sí que queremos, yo no tengo inconveniente, de hecho tengo varios huertos, bueno, huertecitos pequeños, no son muy grandes, pero bueno, los conservo los que tenía de mis padres y algunos que hemos hecho. Sí que le interesa es buscar la ayuda, a ver cómo se puede ayudar, sobre todo para luchar, por lo menos con la plaga del picudo. Lo otro, el que sea rentable, diríamos que iría en plan del agricultor, porque como el que planta granados y tal, el ganado lo puedes arrancar o lo puedes vender, las palmeras en el campo, ¿no? Yo no sé qué solución ahora, porque ojalá lo supiera ya, diría esto y esto, pero no, es ponernos de acuerdo, por eso he dicho antes que contaran con el agricultor, o con el cultivador de palmeras, no solo el que sean, digamos, viveros, sino el agricultor, digamos, para huertos como toda la vida, porque yo en las fincas que hemos tenido siempre han habido palmeras por las orillas de los bancales, las acequias. Nos interesa eso, seguirlo cultivando. A los agricultores sí, porque nos gusta, y al ayuntamiento pues ir fomentar esto, el amor a las palmeras. Nos quedamos con esa petición / reflexión de Tere Antón y finalizamos un minuto, Gaspar, contigo. ¿Cómo va a ser el futuro de esta ley del palmeral? ¿Consideras que sea un paso importante? Sí, yo soy optimista. Yo viendo lo que he vivido y lo que hemos vivido todos, uno en mayor medida, Tere desde luego en el campo lo ha vivido como protagonista, Vicente también por su dedicación también, han estado viviendo lo que era el palmeral en su momento, abandonado casi a su suerte, y lo que era ahora. Afortunadamente creo que estamos en un punto de partida. Desde luego no hemos conseguido un objetivo de poner de acuerdo, que era difícil también respecto a la nueva legislación. Esperemos que ahora el plan especial pues afine y el plan de uso y gestión afinen mucho más. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Vicente, con la experiencia que tiene en el Hondo, pues también le ha costado lo suyo. Otro día hablaremos del Hondo, invitaremos a Vicente porque hoy no ha dado tiempo, pero también hay mucho que contar. Pero ha costado lo suyo, está costando lo suyo dirigir un poco los objetivos ahí, porque es así. Pero bueno, en el caso del palmeral,
yo creo que era importante y sobre todo ha mencionado Vicente el tema de la rentabilidad social y económica, y eso pasa también por ofrecer un bien que sea de cara al turista y a los visitantes, sea bonito y sea fácil de visitar, porque aparte del huerto del Hort del Cura y aparte del parque municipal, la ruta del Palmeral, bien es verdad que quien se mete por ahí, y yo la suelo recorrer con bastante frecuencia cuando salgo a pasear, pues a veces uno se encuentra da un poco de miedo de adentrarse por ahí a ver quién puede salir de un rincón o de otro. Pero bueno, en cualquier caso, estamos en un momento muy importante, y lo importante y lo destacable y lo fundamental es que a partir de ahora ese consenso que parece que hay en torno a la ley pues se mantenga en las actuaciones, porque el patrimonio, el Palmeral no entiende de política, de colores políticos. Aquí estamos todos en un mismo objetivo, que es conservarlo, potenciarlo y dotarlo de los medios para que sea un verdadero escaparate de Elche, ¿no? Pues Gaspar, a los 4 ya no tenemos más tiempo, se ha pasado muy rápido como siempre. Hoy hemos querido hablar del Palmeral porque, como decía al inicio, se cumple ese 17 aniversario, la pasada semana, de la declaración como bien por parte Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, y hemos considerado importante aquí en el análisis traerlo. Y en fin, otro día hablaremos de otras cuestiones, entre ellas el Hondo. Muchísimas gracias a los 4, Vicent Sansano, Antonio García, Tere Antón y Gaspar Macià, por hablar de esto, que es clave, es capital, junto con el Misteri d'Elx, 2 de nuestros patrimonios de la humanidad que tenemos en Elche. A todos ustedes, sin más, les doy las gracias por haber estado, como siempre, detrás de la pantalla. Les recuerdo que pueden volver a ver este programa, si así lo desean, en nuestra página web, teleelch.es, y les emplazamos la próxima semana. En este caso hablaremos de las pedanías, de los problemas que hay, de cómo se está actuando en las pedanías. Contaremos, como no, con 4 personas, en este caso 4 políticos, para que nos den su visión sobre este asunto. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en El Análisis.